Bienvenidos todos. Vamos entonces a desarrollar la segunda parte de la masterclass, el marco metodológico paso a paso. He querido darme a la tarea de recabar información suficiente sobre los métodos cualitativos más importantes. Tratamos de hacer como un diagnóstico sobre cuáles pueden estar utilizando para sus proyectos, con la idea de atender sus posibles dudas y requerimientos en el paso a paso del desarrollo metodológico en cada caso. Entonces, vamos a iniciar eh, revisando cada uno de estos métodos y así le damos continuidad a esto que es el tercer momento en la elaboración del proyecto doctoral para su tesis de grado. Entonces, como les decía, vamos a ir profundizando, revisando. Empezaremos con esa aproximación metodológica desde lo paradigmático. Vamos a trabajar concretamente con los paradigmas pospositivistas y ahí vamos a ubicar cada uno de los métodos que les corresponden. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Empezaremos esta segunda parte de nuestra clase, como ya habíamos dicho en la primera, diferenciamos positivismo de pospositivismo. Entonces, ahora nosotros vamos a ubicarnos en lo que es la investigación cualitativa, la naturaleza de esa investigación cualitativa, que como dice Hernández, tiene la premisa de concebir la investigación como un proceso constituido en etapas, fases, pero no fases aisladas, fases interconectadas de forma dinámica. Entonces, el autor, que son cada uno de ustedes, investigadores, va a justificar el modelo escogido, que es en este caso cualitativo, y se referirá progresivamente al método seleccionado, las estrategias a seguir, el escenario donde va a desarrollar la investigación, que esto es muy importante, las fuentes de información, las técnicas e instrumentos de recolección de las evidencias y las técnicas para el análisis de dichas evidencias. Entonces, vamos a entrar a comprender a cada uno de los paradigmas. Ya va, un momentico, ajá. Aquí les traigo este cuadrito que les hice, que es un cuadro sinóptico donde se ven los paradigmas pospositivistas, cuál es la naturaleza de la investigación desarrollada en cada uno y cuáles son los métodos de investigación correspondientes. Aquí vamos a ver un recorrido bastante profundo, aunque condensado, de todos estos métodos, ¿verdad? Porque quiero que les quede claro, porque aunque a veces vemos investigación cualitativa, pues no nos enfocamos porque en ese momento no tenemos claro con qué vamos a trabajar, o bueno, a veces los profesores se van por otras cosas, que si vamos a hacer un artículo, vamos a hacer esto, tratando de enfocarnos siempre con la mejor intención, pero este especie de repaso es muy necesario al momento de hacer la tesis y al llegar al tercer momento, porque ahí nosotros podemos ver, y yo les voy a hablar de ejemplos concretos para que ustedes vayan pasando por ese filtro, ese colador, su intención investigativa. Y así veamos cuál es el método que mejor se ajusta a ella para dar cuenta de la situación que ustedes están planteando. Entonces nosotros vemos que el paradigma crítico que busca desafiar al status quo y promover un cambio social tiene investigadores que se comprometen con una postura política y buscan transformar las relaciones de poder. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la investigación allí? Va a ser una investigación que busca transformar la realidad y que se enfoca en las desigualdades sociales, el poder y la opresión. ¿Cuáles son los métodos idóneos para cumplir con estos fines? El método de investigación-acción, que aquí lo vamos a ver por excelencia, el método de estudio de casos y la etnografía crítica.
Ok, nosotros entonces vamos a ver que este paradigma pospositivista, este paradigma crítico, está muy vinculado a planteamientos de investigación que tienen que ver con cambio social, con mejora en las condiciones de vida, que es lo que Freire menciona como la liberación, ¿ok? Luego vamos al paradigma pospositivista, interpretativo. Este paradigma, como su nombre lo indica, se centra en comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes, de los que están en esa realidad. Como su nombre lo indica, es una situación que está ocurriendo en la práctica y que el investigador va a ir a abordar para su estudio, ¿ok? Entonces, buscan construir los investigadores teorías basadas en los significados que estas personas que están viviendo esa situación le atribuyen a lo que están viviendo. Se intenta comprender la realidad desde la perspectiva de aquellos que la viven y se centra en los significados y en las experiencias subjetivas que se recaban o se recogen mediante, casi siempre mediante entrevistas. También, por supuesto, se puede usar la observación. ¿Cuáles son los métodos apropiados para este paradigma? La etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada. Entonces vemos ya cómo de ese universo positivista, pospositivista, empiezan a emerger los paradigmas pospositivistas y van cogiendo cuerpo en los denominados métodos, ¿sí? Métodos para llevar a la práctica estas investigaciones desde cada uno de esos paradigmas. Debe haber observancia en la congruencia entre el paradigma y el método. Esto es muy importante. Por eso les hice este cuadrito. Paradigma, naturaleza de la investigación que persigue ese paradigma y los métodos apropiados para lograr desarrollarla, ¿ok? Entonces vamos al paradigma sociocrítico. Es un paradigma que combina elementos del paradigma crítico y el interpretativo. Entonces busca comprender estructuras sociales a través de las experiencias individuales con el objetivo de transformar la sociedad. ¿Cuáles son sus métodos? La investigación, acción participativa, el estudio de casos y la etnografía. Entonces, finalmente llegamos al paradigma postestructuralista. Este paradigma postestructuralista deconstruye las estructuras de poder y las representaciones sociales, tal como las estamos concibiendo o viviendo en el momento, y se enfoca en la diversidad, la diferencia y la fragmentación para proponer nuevas perspectivas. Entonces, vemos cómo se centran en el análisis del discurso, en la genealogía, ¿sí? En la fragmentación para poder analizar aquella realidad desde la diversidad. Entonces, cada uno de estos paradigmas se ajusta a distintas intenciones investigativas. Y allí es donde tenemos nosotros como punto de partida que observar esa coherencia necesaria. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver los métodos cualitativos y sus características. Por ejemplo, el método fenomenológico hermenéutico, que consistirá en una descripción profunda de la experiencia vivida y la interpretación de los significados dados a esa experiencia vivida. ¿Cuál es el escenario? Los entornos naturales donde se produce el fenómeno. De allí su nombre, fenomenológico, porque va al fenómeno. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las entrevistas en profundidad, los diarios de campo y la observación participante. ¿Qué técnicas son pertinentes para el método fenomenológico hermenéutico? Las entrevistas abiertas, el análisis de contenido y la interpretación hermenéutica. Muy sencillo se ve allí.
Por supuesto, detrás de cada uno de estas características que estoy enumerando, hay toda una construcción que debe desarrollar el investigador para montar los pilares de esa investigación. Fíjense, método, estrategias a seguir, escenario, fuentes de información y técnicas de recolección. Luego, vamos a las historias de vida, que persigue la reconstrucción de la trayectoria vital de un individuo, donde se desarrolla en los entornos naturales, donde se desarrolla o se desarrolló la vida de la persona objeto del estudio, a través de entrevistas biográficas, documentos personales, objetos. Entonces, las técnicas de recolección serán entrevistas narrativas a las que se les realizará un análisis de contenido y también se elaborará una cronología de eventos. Se busca desarrollar una especie de biografía, ¿verdad? Cuando hablamos del método hermenéutico documental, estamos hablando de la interpretación de textos y documentos. ¿Cuál es el escenario? Archivos, bibliotecas, repositorios digitales. Y esos serán a través de documentos escritos, registros audiovisuales, objetos. ¿Y cuáles serán esas técnicas de procesamiento? El análisis de contenido, la hermenéutica textual y el análisis crítico del discurso. Esta es la coherencia que debe haber entre cada una de las partes de ese método. La teoría fundamentada, que busca desarrollar teoría a partir de los datos recogidos, se desarrolla en cualquier contexto donde se pueda recolectar datos relevantes en función de esa intención investigativa, a través de entrevistas, observaciones y documentos. Entonces, ¿cómo? Bueno, entrevistas abiertas donde se va a codificar, existe una codificación abierta, axial y selectiva que vamos a ver más adelante, y de esa manera se va a construir la teoría fundamentada en los datos recogidos allí en el contexto. El método etnográfico, por su parte, busca descripción y comprensión de una cultura o un grupo social. Un grupo social, las mujeres, la comunidad de mujeres de tal parte, los estudiantes de tal cosa, los maestros de tal lugar. Grupo, cultura social. Entornos naturales donde vive el grupo, donde se mueve, las instituciones, las comunidades, a través de la observación participante, las entrevistas y el análisis de documentos. Entonces, estos procedimientos nos van a garantizar la adecuada coherencia en el desarrollo metodológico. Y es el punto de partida. Ya vamos a ver que esto es mucho más profundo. Vamos a empezar con el método fenomenológico hermenéutico, que es una estrategia cualitativa que busca comprender la esencia y el significado de las experiencias vividas por las personas. Esencia y significado dado por esas personas que están viviendo la situación, no por el investigador. El investigador va al sitio, observa, recoge, entrevista la esencia de el significado que dan esos actores sociales a la experiencia vivida. El enfoque fenomenológico se concentra en la experiencia tal como es vivida y percibida por estos participantes. Este método combina dos enfoques. La fenomenología, que se interesa por la descripción de los fenómenos tal y como se presentan a la conciencia y busca describir la experiencia tal y como la viven las personas, sin prejuicios ni interpretaciones previas. Por eso les digo que allí no puede el investigador dejar su sesgo. No, él tiene que ir casi que a fotografiar la situación a través de sus técnicas para extraer la información más profunda y fidedigna posible. Y el otro enfoque que combina el método fenomenológico hermenéutico, por supuesto, es el hermenéutico,
que se enfoca en la interpretación de los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Entonces busca comprender el sentido que las personas le dan a lo que viven para derivar de allí conocimiento. ¿Cuál es el objetivo principal de este método? Comprender la estructura esencial de la experiencia vivida y los significados que las personas atribuyen. ¿Y cuáles serán las características claves? La subjetividad, dada por la perspectiva de los participantes, lo descriptivo anecdótico, porque busca describir la experiencia tal como es vivida, lo interpretativo, que viene después, porque busca comprender el significado atribuido por estos actores sociales a la experiencia, y lo inductivo, porque genera teoría a partir de estos datos. Entonces, ¿cuáles serían las fases de este método fenomenológico hermenéutico y sus características de desarrollo? En la fase 1 tenemos la inmersión en el fenómeno. Las estrategias de el investigador consistirán en familiarizarse profundamente con el fenómeno a investigar, explorando la literatura existente y definiendo el enfoque de su investigación. En cuanto al escenario, pues este será, como ya lo hemos dicho, cualquier contexto donde se manifieste el fenómeno en estudio, desde experiencias personales hasta prácticas sociales. Las fuentes de información en esta primera fase son la literatura científica, los estudios previos, las conversaciones informales con los posibles informantes claves y las propias experiencias del investigador, que por lo general están conectadas a lo que está estudiando y pueden resultar relevantes. ¿Cuáles serán las técnicas de recolección en este momento, en esta primera fase? Pues la revisión bibliográfica y la reflexión personal sobre esas lecturas y el contraste con la realidad. En esta primera fase estamos hasta aquí. Revisión bibliográfica y reflexión personal. Mucha escritura también. ¿Cuáles son las técnicas de análisis en esta primera fase de inmersión en el fenómeno? El análisis temático de la literatura, elaboración de un marco conceptual inicial para familiarizarse con la terminología propia del fenómeno. Esto es lo que se va a desarrollar en el método fenomenológico hermenéutico en la primera fase. Y esto lo deben contar ustedes en su marco teórico y muchos no lo hacen. Eso de cómo se desarrolla las fases del método en esta investigación. ¿En qué consiste? Esto es, en la fase 2 es la selección de participantes o de informantes claves. ¿Cuáles son las estrategias del investigador allí? Primero que nada, identificar a las personas con experiencia notable y directa en el fenómeno a investigar, porque son las que mejores aportes van a dar a la investigación. En cuanto al escenario, puede ser el entorno natural donde se da el fenómeno o también puede ser un espacio creado especialmente para desarrollar la entrevista. Las fuentes de información, ya dijimos, que van a ser esos participantes con experiencias relevantes, que van a generar un conocimiento profundo en la investigación sobre el fenómeno en cuestión. ¿Cuáles son las técnicas de recolección aquí? Por supuesto, va a haber un muestreo intencional porque yo voy a seleccionar mis informantes claves con una intención. Definir cuál es la intención es muy importante. Yo no puedo seleccionar informantes porque este es mi amigo. No, yo tengo que ir al sitio, observar, informarme. Mira, ¿quiénes crees tú que son los que más saben de tal cosa? ¿Quiénes son los más antiguos? O sea, tiene que haber un criterio que sustente la selección de los informantes. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión? Yo como investigadora tengo que saber por qué estoy entrevistando o haciendo un grupo focal con estos integrantes y no con otros. Eso no es al azar. Eso tiene una intencionalidad. Y en investigación cualitativa esto es importante definirlo y tenerlo en cuenta. No es que dame ahí cualquier docente, no. El que me va a aportar realmente algo innovador, algo trascendente, profundo,
por su experiencia, por el tiempo que tiene en la institución, porque, mira, él se ganó un premio en tal cosa, porque tiene tales publicaciones, porque él ha desarrollado esta experiencia aquí. Hay muchos criterios que pueden servirnos para seleccionar a nuestros informantes. En cuanto a la técnica de análisis, bueno, se definirán los criterios en este punto, en ese momento de selección, momento 2, selección de los participantes, la definición de los criterios para seleccionar a los participantes, que como ya les he dicho, es bien importante. Luego vamos a la fase 3. La fase 3 es la de recolección de los datos. ¿Cómo se va a desarrollar? Se van a realizar entrevistas en profundidad para comprender la experiencia vivida de los participantes. ¿Cuál será el escenario? Un entorno cómodo, seguro, confidencial, donde los participantes se sientan a gusto para expresar sus pensamientos, sus experiencias, sus anécdotas y sus sentimientos en torno al fenómeno. Esto es muy importante, porque si nosotros de repente hacemos las entrevistas en el propio lugar donde se da el fenómeno, quizás no estén dadas las mejores condiciones para que estas personas se comuniquen y expresen sus vivencias, porque están en un entorno que no es seguro. Hay que crear ese entorno seguro que genere confianza y hay que establecer una interacción adecuada con estos informantes para que ellos quieran brindar la información. Entonces, ¿cuáles serán las fuentes de información? Las entrevistas grabadas y las notas, porque a veces estamos grabando y muy ocupados en la grabación, pero por estar grabando se nos pasa algo que estando allí, por eso el investigador debe tener a alguien que lo asista, estando allí en el momento de producirse la entrevista, podemos notar las miradas, las reacciones, los gestos, el lenguaje corporal, que también comunica, la forma en la que el tono de voz cambia a lo largo del discurso de ese informante clave. Son detalles que van mucho más allá de la grabación simplemente. ¿Cuáles serán las técnicas de recolección? Las entrevistas abiertas, con unas preguntas guías y la observación participante, porque esto puede ser, como ya les digo, muy relevante. Las técnicas de análisis son, por supuesto, la transcripción de las entrevistas. Ahora hay muchas aplicaciones donde se mete la grabación y la aplicación genera la transcripción inmediata. No se pierde tiempo en eso. Se revisa el texto, se acomoda por si acaso a veces tiene algunos errores por los sonidos que no los decodifica bien, se limpia el texto y ya tienes la transcripción como punto de partida para proceder entonces a un análisis inicial de estos datos e identificar cuáles fueron los temas emergentes en esa entrevista, que posteriormente se convertirán en categorías y subcategorías. Luego, en la fase 4, venimos a la reducción de los datos. Esta reducción de datos requiere también unas estrategias. ¿Cuáles serán? Identificar los aspectos esenciales de la experiencia vivida y reducir la cantidad de datos a analizar. ¿Cuál fue el aporte en esa entrevista? ¿Dónde está realmente lo sustantivo? ¿Qué podemos eliminar? Limpiar aquellos datos para quedarnos con lo sustantivo, que es lo que va a ser objeto de análisis. ¿Cuál es el escenario para esta fase 4 de reducción de los datos? El espacio de trabajo tranquilo, el estudio, la oficina para realizar el análisis de esos datos. ¿Cuáles son las fuentes de información? La transcripción de las entrevistas, las notas de campo y por supuesto el feedback entre el investigador, sus asistentes, su grupo de apoyo y también puede haber alguna consulta en algún libro o algún artículo que requiera para la comprensión de determinada eventualidad observada allí. Técnicas de análisis. Empieza entonces la codificación abierta, axial y selectiva y la creación de categorías y subcategorías. Por supuesto, no aplica las técnicas de recolección porque ya aquí tengo los datos recogidos. En la fase 5, que es la interpretación de esos datos, las estrategias serán darle sentido a estos datos y construir una comprensión profunda del fenómeno. Tengo que leer, releer, ir, venir, consultar la teoría, ¿sí? Darle sentido, de acuerdo al fenómeno que estoy estudiando, a esos datos que recogí. Si son varios entrevistados, puedo contrastar lo que me dijeron, lo que me dijo cada uno en su momento
Y en ese espacio de reflexión y análisis, ir derivando categorías y subcategorías que ya fueron identificadas en la fase anterior, pero las voy a ir rellenando, es decir, creando ese corpus, esa hermenéutica textual, esa comparación constante y esa triangulación de datos que me va a conducir a validar, a descartar y a darle cuerpo a esa comprensión profunda del fenómeno en estudio. Es así como arribamos a la fase 6, que es la descripción del fenómeno. Entonces allí yo voy a presentar de forma clara y concisa los hallazgos de la investigación, los resultados que obtuve. Entonces es un espacio, por supuesto, para el análisis, la escritura y la redacción. ¿Cuáles son las fuentes de información? Todo ese análisis de datos que estoy haciendo y el marco teórico inicial, porque voy a contrastar. Las técnicas de recolección no aplican en esta fase. Las técnicas de análisis, por supuesto, la redacción de un informe de investigación donde voy a presentar los resultados de forma narrativa, teniendo en cuenta como punto de partida los objetivos que me planteé en la investigación. ¿Qué consideraciones adicionales podemos tener en cuenta en el método fenomenológico hermenéutico? Muy importante la iteratividad. ¿Qué es la iteratividad? Esta investigación fenomenológica hermenéutica no es un proceso lineal. Aquí hay fases que se repiten, en donde el investigador se devuelve, sigue adelante, retrocede, ¿sí? En la medida en que se profundiza en el análisis, voy a tener que establecer una dinámica para poder completar esa reflexión, porque van a surgir preguntas que van a encontrar respuesta en lo anterior. Entonces, no son lineales. Voy, me devuelvo, reflexiono. Es un proceso circular donde el avance no es lineal. No es paso 1, paso 2, paso 3, no. Hay un proceso de mucha reflexión y mucho análisis que implica una recursividad, un ir y venir, para ir construyendo ese corpus teórico que voy a presentar como hallazgo. El investigador debe ser consciente de su propia influencia en el proceso de investigación, tratar de apartar el sesgo y aunque diferenciando el sesgo de lo que es la intuición, puede siempre verificar, triangulando con lo que dijeron los autores y con lo que dijo la realidad, además de su propio criterio. Entonces, hay allí una triangulación para validar, porque es innegable que entre esas intersubjetividades está la del propio investigador interactuando con el estudio del fenómeno. Ahora, eso no le resta rigor. Es muy importante garantizar la rigurosidad metodológica en todas las fases. Para eso vamos a ver, y ya vimos en la primera parte de esta masterclass, los criterios para garantizar la calidad y el rigor científico de la investigación cualitativa. Eso lo vamos a retomar al final de esta clase. Y por supuesto, por último y no menos importante, guardar todos los aspectos éticos de la investigación. Se deben respetar los principios éticos de la investigación, como por ejemplo la confidencialidad y el consentimiento informado. Consentimiento informado que deben dar los participantes, los informantes claves, al saber que son parte de una investigación, ¿sí? ¿Cuáles son los fines de la misma? Por supuesto, aun guardando la confidencialidad de su participación, deben estar informados y aprobar su participación. Esto es muy importante. Ahora vamos a ir con un ejemplo breve, muy breve, de una investigación desde este método. Imaginemos, por ejemplo, que queremos investigar la experiencia de los estudiantes universitarios durante la pandemia. En la fase de recolección de datos, realizaríamos entrevistas en profundidad a un grupo de estudiantes para conocer sus vivencias, sus emociones, sus desafíos, qué afrontaron durante ese momento, cuál fue la experiencia y cómo lo vivieron. En la fase de análisis codificaríamos las transcripciones de estas entrevistas para identificar los temas recurrentes que pudieran ser, por ejemplo, se me ocurre la soledad,
la dificultad para concentrarse, el impacto en la salud mental por el miedo, la dificultad de acceder a las tecnologías. Finalmente, en la fase de descripción, presentaríamos una descripción detallada y rica de las experiencias de los estudiantes, incluyendo citas directas de las entrevistas. Entonces, esto nos proporcionaría una visión muy completa del fenómeno vivido por ellos durante esa situación. Es así como podemos abordar. Este es un ejemplo muy esbozado muy rápidamente, pero que sirve para ver cómo utilizar el método fenomenológico hermenéutico. Abordemos ahora el método historias de vida. El método de las historias de vida es una estrategia cualitativa que busca reconstruir la trayectoria vital de un individuo a través de la narración. Este método nos permite acceder a experiencias subjetivas, significados y las construcciones sociales que han dado forma a la vida de una persona. Y por lo general, a partir de allí, de ese conocimiento, pues se deriva lo que es el legado, la experiencia de vida de esta persona. Es muy interesante y muy bonito, realmente. Entonces, momento, nos fuimos para atrás, nos fuimos muy atrás aquí. Ok. Vamos ahora entonces con las fases del método y las características de esa fase. Tenemos la fase 1, que es la planificación y el diseño de la investigación. Fíjense cómo las fases de los métodos van cambiando. ¿Cuáles serían las estrategias en esta fase? Definir el objetivo de la investigación, seleccionar a los participantes y diseñar el guión de la entrevista. El guión tiene que ser muy abierto, pero para diseñarlo tenemos que estudiar previamente a fondo la vida de la persona. Nosotros no podemos ir a una entrevista para este método de historia de vida alegremente. No, tenemos que ir con un conocimiento profundo de la persona a la que vamos a entrevistar, de sus aportes, de sus vivencias, inclusive detalles de su biografía familiar, porque por allí nosotros podemos ir trayendo a colación conocimiento relevante. Entonces, ese guión de entrevista quedamos claros en que es abierto y que se elabora una vez hemos estudiado a fondo, sea alguien conocido o no. Si no es alguien conocido que nos vamos a encontrar en Google, tenemos que ir al entorno de esa persona, el entorno familiar, el entorno laboral, pero ser profundos en la indagación sobre la vida antes de hacer el guión, porque el guión no puede ser, o sea, nuestra entrevista no puede decir lo obvio, porque nosotros queremos ir tras el legado de la experiencia de vida de esa persona. ¿Cuál es el escenario? Un ambiente académico o institucional donde se desarrolle esta investigación. Si estamos hablando de personas que están vivas, hay que concertar la entrevista con esta persona. Por lo general, las entrevistas de este método se desarrollan cuando las personas están vivas en sus casas, en sus lugares de origen, donde están cómodos, donde están tranquilos, donde pueden darse, bueno, pues a rienda suelta en una conversación íntima, que es lo que son estas entrevistas realmente. ¿Cuáles son las fuentes de información? Podemos leer literatura relacionada con el tema que vayamos a investigar o al que se ha ocupado esta persona, por lo cual la estoy investigando, por lo cual la considero un aporte significativo. Voy a leer porque si voy a entrevistar a una persona que sabe mucho del tema, tengo que prepararme también en el tema, ¿ok? Y todo lo que pueda indagar aparte también sobre la historia de su vida. ¿Cuáles son las técnicas de recolección? La revisión bibliográfica y el diseño de ese protocolo de investigación, de ese guión y de los distintos aspectos y dimensiones que tiene o tuvo la vida de la persona sobre la cual quiero indagar. La segunda fase consiste en la selección de los participantes. Entonces aquí voy a identificar a la persona o personas cuyas historias puedan aportarme información relevante para la investigación que deseo realizar. El escenario, por supuesto, es el contexto social donde puedo encontrar potenciales participantes. Y esas fuentes de información están en recomendaciones hechas por expertos, por conocedores sobre el tema. Ah, tú vas a trabajar con tal tema. Mira, ahí la persona
clave es fulano y te lo van a dar. O a través de redes sociales, a través de también Google, por ejemplo, donde puedo ver cuáles son los personajes relevantes que han contribuido a desarrollar determinado campo del conocimiento de acuerdo a mi área de interés y de investigación. Entonces, las técnicas de recolección, nuevamente tenemos un muestreo intencional, porque no es seleccionar a cualquiera. La persona sobre la cual se va a desarrollar el método de historias de vida, no es que tenga que ser un artista reconocido y famoso, no, ni un personaje heroico, no, sino que a ciencia cierta debe tener un aporte relevante, trascendente, sobre el cual yo quiero indagar a través de la vida de esa persona. Entonces, es intencional. Tengo que desarrollar criterios de inclusión y de exclusión. ¿Y cuáles son las técnicas de análisis aquí? Bueno, la definición de cuáles van a ser esos criterios para yo seleccionar a esas personas. Criterios que tienen que contar con solidez científica. No es que a mí me provocó hacer una tesis sobre tal. No, 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 eso no sirve. Esto se justifica en esto, por la dimensión teórica, la dimensión histórico-social, por sus aportes al campo de tal, o sea, un sustento realmente científico. Esto es muy importante, porque esto es lo que le va a dar pertinencia social y también académica a la investigación. Luego, la recolección de los datos. Por supuesto, la estrategia va a ser la entrevista biográfica en profundidad, que por lo general no se da en una sola fase. Esas son varias citas, cuantas más mejor, porque más vas a profundizar, hasta que ya tanto el entrevistador como el entrevistado sienten que ya están redundando, porque van a redundar muchas veces en muchas cosas, porque van a salir nuevos elementos de análisis. En muchos temas van a redundar, pero ya cuando han pasado ya varias vueltas, ustedes, tanto entrevistador como entrevistado, sienten el agotamiento y el cierre de la entrevista. Pero eso ocurre no en la primera ni en la segunda cita. Son entrevistas en profundidad, recuerden, conversaciones como íntimas, como profundas, dirigidas con una finalidad, para reconstruir la historia de la vida de los participantes y cómo fue que se gestó allí el desarrollo de esta persona en el campo determinado. Por ejemplo, un atleta, un músico, un artista, un educador insigne, ¿sí? ¿Cuál es el escenario? Aquí es importante. El escenario debe ser un lugar tranquilo, privado, donde se pueda generar un clima de confianza con el participante, con ese entrevistado. No puede haber un gentío pasando, ni un ruido, ni... No, no, por eso se dice que por lo general es en las casas de estas personas, pero si la persona no ofrece hacerlo en su casa por cualquier razón, el que entrevista tiene que generar ese espacio seguro, apropiado para la conversación íntima, sin interrupciones y sin terceras personas presentes. ¿Cuáles serán las fuentes de información? Bueno, esta entrevista grabada, las notas de campo, los documentos personales que pueda aportar el entrevistado. Por ejemplo, fotos de su historia, cartas, diarios, ¿sí? Evidencias de su historia de vida que podemos incorporar y podemos analizar y que pueden resultar altamente significativas en el proceso de comprender a fondo el legado de aquella persona. Las técnicas de análisis, bueno, partimos de la transcripción de la entrevista como primer punto para ir depurando esa información, decantando y organizando sistemáticamente todo lo que se va recogiendo. La fase 4 es el análisis de los datos. Ese análisis de los datos tendrá como estrategia identificar en estos datos, lo que le digo, los temas recurrentes, los patrones y significados en esa historia de vida. Y este trabajo lo hace el investigador en su escenario de trabajo, tranquilo, apartado, para poder detectar esas recurrencias, esos lugares que se repiten, e ir generando dentro de toda aquella transcripción, porque tiene que haber información profusa, gran cantidad de información. Por eso se sugiere un buen número de entrevistas y bastante profundidad
en la elaboración de ese guión abierto y en esa capacidad para detectar en el momento el surgimiento de temas clave que a lo mejor no contemplamos en el guión, pero no por ello vamos a dejar de tocar. Cuando el entrevistado menciona alguna arista interesante y relevante de explorar, el investigador tiene que estar ahí, en el sitio, pilas, conectado con lo que está haciendo en el aquí y ahora, para detectar que hay un filón interesante para su historia de vida. Entonces, después, en esta fase de análisis de datos, el sentarse a depurar esos datos, detectar los patrones y destacar aquellos hitos relevantes para después proceder a la codificación abierta, axial y selectiva y a la construcción de una narrativa coherente, desarrollando un análisis cronológico y temático de la vida de la persona para ir construyendo esta historia de vida. Es un método definitivamente hermoso. La fase 5, que es la de la interpretación y la presentación de los resultados, tiene como estrategia dar sentido a los datos y construir una interpretación coherente de la historia de vida de la persona que hemos entrevistado en función del fenómeno en estudio. Ese escenario es de reflexión y de escritura. Se van a analizar los datos, se continúa reflexionando sobre ellos y se coteja con el marco teórico inicial. ¿Cuál es la técnica de análisis? La redacción de un informe de investigación donde se presenten los resultados de forma narrativa utilizando citas directas del entrevistado. Es muy importante. Algunas consideraciones adicionales. Por supuesto, resulta fundamental establecer una relación de cercanía y de confianza, con mucho respeto, eso sí, con el entrevistado. Esa relación investigador-entrevistado tiene que forjarse desde el respeto, pero con mucha confianza, para que la comunicación fluya y de verdad emerjan datos relevantes. Debe haber flexibilidad y puede adaptarse a diferentes contextos y objetivos de investigación. Y por supuesto, muy importante, las consideraciones éticas. Como ya mencionábamos, la confidencialidad y el anonimato de los participantes e incluso si el entrevistado quiere reservarse nombres de algunas personas involucradas en su relato, también podrá hacerlo. Un ejemplo de la aplicación del método de historias de vida, por ejemplo, imaginemos que queremos investigar las experiencias de migrantes venezolanos en un determinado país. A través de entrevistas biográficas en profundidad, podemos reconstruir las historias de vida de estos migrantes, explorando temas como sus motivaciones para migrar, las dificultades que enfrentaron, sus redes sociales, sus proyectos de vida, regresaron o no a sus países de origen. ¿Cuál sería la diferencia de este método con el método anterior, el fenomenológico hermenéutico? Bueno, si bien ambos métodos comparten el objetivo de comprender la experiencia subjetiva, el método de historias de vida se centra en la trayectoria vital de una persona en particular, mientras que el método fenomenológico hermenéutico busca identificar la esencia de una experiencia compartida por un grupo de personas. Entonces, aquí en el método de historias de vida estamos hablando casi siempre de una persona a la que vamos a estudiar en profundidad. Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente método, el método hermenéutico documental. Avanzamos entonces con el método hermenéutico documental, que es una estrategia cualitativa que se centra en la interpretación profunda de textos y documentos, no personas, para comprender los significados, contextos e intenciones que subyacen en ellos. Entonces es un método que se utiliza para analizar fuentes históricas, literarias, culturales
y cualquier otro tipo de material textual que pueda proporcionar información relevante sobre un tema de investigación. Vemos que se refiere aquí entonces a lo textual, ¿sí? Al análisis